Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de dinámica. En el ejercicio que veremos hoy aprenderán a calcular las componentes de una fuerza, así que si les interesa este tema, vean el video completo. El ejercicio plantea que un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada 20 grados y el hombre tira hacia arriba con una fuerza F cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa, como se muestra en la figura que está abajo. En el inciso A nos preguntan qué fuerza F se necesita para que la componente F en X paralela a la rampa sea de 60 newtons. Y en el inciso B preguntan qué magnitud tendrá entonces la componente F en Y perpendicular a la rampa. Como saben, en este tipo de ejercicios el primer paso a realizar es el diagrama de fuerzas. Tomamos la caja como si fuese un punto y sobre este trazamos los ejes X y Y. Y ahora procedemos a representar las diferentes fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Comenzamos representando a la fuerza normal, luego a la fuerza de gravedad o al peso como se le conoce en algunas bibliografías. Y recuerden que esta última siempre se representa hacia el centro de la Tierra y al no estar representada en ninguno de los dos ejes, hay que representar sus componentes. La componente de la fuerza de gravedad en el eje X y la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y. Representamos el ángulo de inclinación de la rampa que se sitúa entre la fuerza de gravedad y la componente de la fuerza de gravedad en el eje Y. Luego representamos la fuerza que también tiene un ángulo de inclinación, por lo que no está en ninguno de los dos ejes, se encuentra inclinada, así que hay que representar sus componentes, la componente de la fuerza en el eje X y la componente de la fuerza en el eje Y. Representamos el ángulo que se forma al tirar hacia arriba con la fuerza, que se va a ubicar entre la fuerza y la componente de la fuerza en el eje X. Y bueno, ya teniendo el diagrama de fuerzas, tenemos una vista más general del ejercicio y podemos calcular lo que éste nos pide. Comenzamos con el inciso A, donde la interrogante va a ser la fuerza que se necesita para que la componente F en X paralela a la rampa sea de 60 newtons. En otras palabras, lo que nos están pidiendo es el valor de la fuerza cuando F en X es igual a 60 newtons. Así que utilizando la fórmula de la componente de la fuerza en el eje X, que plantea que esta va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, podemos despejar la fuerza, que es lo que nos piden. Y quedaría que la fuerza va a ser igual a la componente de la fuerza en el eje X sobre el coseno del ángulo. Sustituimos los valores numéricos que ya nos los da el propio ejercicio y nos quedará que la fuerza va a ser igual a 60 newtons, que es el valor que tiene la componente de la fuerza en el eje X, sobre el coseno de 30 grados. Calculamos el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2, y cuando efectuamos la división, que sería 60 newtons sobre raíz de 3 sobre 2, nos queda que la fuerza va a ser igual a 69,3 newtons, dando respuesta a la interrogante del inciso A. Ahora, en el inciso B, lo que nos piden es el valor de la componente de la fuerza en el eje Y. Y esta, al igual que la del eje X, tiene su propia ecuación que plantea que la componente de la fuerza en el eje Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y como en el inciso anterior calculamos la fuerza, podemos sustituir este mismo valor en la ecuación de la componente de la fuerza en el eje Y. Y nos quedará que la componente de la fuerza en el eje Y va a ser igual a 69,3 newtons por el seno de 30 grados. Buscamos el seno de 30 grados, que es 1 medio,
y luego efectuamos la multiplicación de 69.3 por 1/2. Quedará como resultado aproximadamente 34,6 newtons. Y esto es todo por hoy, así que si les gustó el video regálenme su like, suscríbanse al canal y compartan para llegar a más personas.